Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan por mucho tiempo. Bueno, 22 de diciembre, ¿os ha tocado la lotería? A mí nada. La salud. Como dijimos que si no y el hacíamos el trabajo. programa. Estamos aquí, trabajo mucho. Vaya pena. Oye, que el sorteo, que lo han atinado, que hemos dado una papeletilla. Bueno, vamos a decir lo que... ¿Dónde estaba el ¿Cuál era? truco de la pregunta, no? El gazapo. El gazapo, pues si la gente que no lo haya oído, bueno, dilo tú, Viri, que fuiste tú. Pues cuando dije el sobrino nieto era, ¿no? Sobrino Nieto, Octavio Augusto era Julio César. Y yo dije Julio Iglesias. Ahí está. Julio Iglesias tiene un montón de hijos, incluso en época romana. Pero en ese tiempo no. Vete a saber. Pues ahí está, Prueba hemos de tenido ADN. ganador, lo pones luego en el Facebook Luego quién lo ha subo ganado al y esas Facebook, cosas sí, señor. y ya está. Venga. Mira cómo gana la selección. Esto es No me cuentes historias. Programa y el- número 40, Ah, chicos. iba a decir yo, el 40. El 40, sí señor. 40 programas ya. Ya llevamos 40. ¿Y ya. cómo se llama el programa ahora? Aquí Don Juan lo sabe. Elizabeth Bathory, Luisa Medrano y visitas de soberanos. Toma ya. Dos mujeres. Dos mujeres. Qué buena rima. ¿Alguna Sí, más? sí. Porque Ese tiene que hemos ser tenido el- soberanos y soberanas. Y soberanas. El Vicus este que has traído. Vicus Cabernet Sauvignon de Bodegas La Estación. Muy rico. Muy rico, muy Sí, rico. señor. Están de vacas flacas. De todas las maneras, dicen que el vino bueno es el que te gusta. Yo siempre lo digo. Claro. Aquí el experto El es que Don está Juan. picado y no está picado. Son las dos clases de vinos. Está así que, bueno, que arrancamos porque Venga. tenemos mucha chicha que cortar hoy. Vamos a hablar de mujeres, vamos a hablar de reyes y sobre todo vamos a pasar un buen rato de historia. ¿Os Claro que parece? sí. Sí, como Vamos siempre. Vamos por ello. Que como son ya fieles oyentes, ya no hay que decir que lo primero que viene es la perla negra, ¿verdad? Y de lo que vamos a hablar. Y que Juan Carlos Pacheco el que lo dice. Venga. Soy el jefe dire, de- el dire. que yo hago. Este tinglao. De la perla negra. Las Yo quejas corto- a él. Sí. Pues nada, pues Que hablamos decimos de lo que vamos a hablar o. sí, ya está muy dicho esto, ¿no? Ya está Venga, muy vamos, dicho. No, lo, venga. lo dijimos la semana pasada, No, pero no, venga, que digo, in- pero que introduce. adelante, que adelante. hacemos muchos de llavis. No, que digo, que adelante, que adelante, que adelante. Bueno, pues adelantándome yo a mí mismo, pues vamos a decir que en la perla negra vamos a hablar de, que ya lo dijimos la semana pasada, Así. de una condesa sangrienta. Muy mala, muy mala. Mujer del caballero oscuro. Es que te digo yo aquí. De Batman. Y vivía en Transilvania. Y No, no, entonces- Batman aquí no tiene entonces nada no que eran ver. caballeros que yo ¿El niño conozco. quién era? Porque vamos, miedo me da. ¿Tuvo hijos? Era, bueno, ahora lo digo allí. Se llama Francisco no sé qué. Y esta chica Bueno. se llamaba, ¿cómo has dicho? Elizabeth. Elizabeth Bathory. 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 Eso. Apellido inglés, aunque sea de Rumanía. ¿o? No tengo ni idea de dónde es esta mujer. Pero... Don Joa. Pues yo voy a hablar de otra chica, de Luisa Medrano, la primera catedrática que tuvimos en España allá por el año 1508. Ahí es nada, no hay Una que... tía muy lista. Sí, más lista, vamos. Y nada, pues a contar un poquito de lo poquito que se sabe de ella y ahora veremos el porqué. Bueno, y yo os voy a contar, ya os adelanté la semana pasada, qué reyes han pasado por Santa Cruz. Cuáles han pasado de verdad, cuáles decimos que han pasado y a lo mejor no están verdad, y cuáles hay dudas porque no he encontrado, no porque no existan datos, sino porque yo no he llegado a ellos que... Pero han pasado así de... os que han Por la estado aquí. carretera, Yo en la vamos rotonda. a hablar de algunos que han dormido aquí físicamente, incluso creo que alguno en el mismo sitio que donde estás tú sentado. ¿Sí? Ya no te adelanto más. Y alguno que puede que haya estado aquí acampado cerca y otros que se dice que han estado aquí y a lo mejor no están ciertos. Pero Bueno. unos cuantos. Vale, vale. Vamos a ello. Vamos. Venga, vámonos con la perla negra. ¿Perla negra? Vámonos. Pues aquí tienes tu sintonía. Till the
ponemos música de esta así un poquito... De miedito. De miedito, pero Los porque otros. es que esta señora Daba se su las, miedito. se las trae. Erzsébet o Elizabeth Báthory nació en Nyírbátor, Hungría, el 7 de agosto de 1560 en el seno de una de las familias aristocráticas más importantes de Transilvania. Para que os hagáis una idea, su tío Esteban I llegó a reinar sobre los polacos a finales del siglo XVI. Su educación fue amplia y exquisita. Y con el término de amplia nos extendemos a que, aparte de las enseñanzas normales que recibían las condesas y la gente poderosa, pues también estuvo en contacto con la alquimia y el esoterismo. Y en 1575, cuando contaba con 15 años, Elizabeth se casa con el conde Ferenc Nadasdy. Él tiene 20 años, es militar y es conocido por todos como el Caballero Negro. Así le llamaban por su crueldad, fiereza y porque tenía la manía de empalar a todos sus prisioneros enemigos. Una tontería como otra cualquiera. Como cualquiera. Manías, son manías. Bueno, pues la pareja, recién casada, se traslada a vivir al castillo de Segde. Allí, Ferenc enseña a Elizabeth varias técnicas de tortura para que aplicara a la servidumbre con el objetivo de mantener el orden en el castillo, ya que él pasaba mucho tiempo fuera batallando. Y como pasaba mucho tiempo fuera, pues mantenían correspondencia. En las cartas que se escribían, posiblemente, alguna vez, en alguna ocasión, que hubiera alguna de las palabras, alguna con palabras de amor entre ellos. Pero las más corrientes, las cartas que entre ellos se escribían, las más corrientes eran donde intercambiaban técnicas y trucos de tortura. Una tortura que, por ejemplo, utilizaba mucho cuando alguna de las sirvientas la cabreaba, era cubrirla de miel y atarla en el jardín para que los insectos se deleitasen. O en pleno invierno, por ejemplo, pues dejaba fuera al sirviente o a la sirviente y les tiraba por encima cubos de agua hasta que estos prácticamente se hacían verdaderas estatuas de hielo. Todo un amor esta Elizabeth. Pasaron más de 10 años de matrimonio hasta que la condesa se convirtió en madre por primera vez. Fue una niña y la llamaron Ana. Tras ella vendría Úrsula, Catalina y Pablo. A pesar de que la maternidad la alejó de sus extrañas actividades, una obsesión rondaba su cabeza desde hacía mucho tiempo. El inevitable paso del tiempo, el envejecimiento de su cuerpo, empezaban a preocupar a Elizabeth de un modo que terminaría convirtiéndose en una obsesión. La muerte de su esposo el 4 de enero de 1604 radicalizó las actuaciones crueles de la condesa. Viuda, se dio al vicio de enamorarse de sí misma. La locura y sadismo de Elizabeth se desencadenó cuando una de sus desdichadas sirvientas le dio un desafortunado tirón de pelo mientras la peinaba. La condesa la bofeteó y al hacerlo
la provocó una herida. Esta herida salpicó sangre. Y la sangre le salpicó a Elizabeth en la mano, quien fue presa de la excitación al creer que la zona de la piel se hizo más tersa y blanca. No dudó en desangrar a la torpe sirvienta y prepararse una bañera con su sangre en la que se sumergió. Ese sería el primero de una larga lista de asesinatos para abastecerse de la sangre suficiente que le diera la eterna juventud. En su locura, no quería secarse con toallas. Esto lo hacía para que no disminuyera el efecto de la sangre y así obligaba a sus sirvientas a que la lamieran su cuerpo. Y a estas más le valía no mostrar rechazo ni repugnancia, pues el castigo sería peor. En aquella espiral de muerte y depravación, Elizabeth Bathory se hizo con una serie de artilugios, como por ejemplo un terrible sarcófago conocido como la Dama de Hierro, en el que introducía a sus víctimas que sufrían el pinchazo de los múltiples clavos que recubrían su interior. Durante más de 10 años, los campesinos del lugar veían el carruaje de la condesa deambular por sus tierras en busca de pobres muchachas engañadas con la promesa de una vida mejor a la dura existencia del campo, y las que se negaban pues eran drogadas y las obligaban a la fuerza a acompañar a Elizabeth al castillo, del que a buen seguro nunca más saldrían con vida. La gran cantidad de cadáveres fueron primero enterrados con cuidado en los alrededores de la fortaleza, pero al final la Bathory y sus cómplices no tuvieron reparo en dejarlos en los campos sin ningún problema. A pesar de que la población cercana empezó a sospechar de la desaparición de sus hijas, la alta cuna de la que provenía la condesa hizo que ésta pudiera continuar con sus prácticas asesinas de manera impune. Pero las jóvenes muchachas se fueron terminando y la sed de sangre de Elizabeth la llevó a cometer un grave error. No dudó, desesperada por conseguir líquido para sus baños y víctimas, para sus sangrientas prácticas, recurrir a chicas de la aristocracia. El rey Matías ya no pudo hacer oídos sordos a las historias dramáticas que llegaban a sus oídos de su pariente. Así que hombres del rey, dirigidos por el palatino Zurzó, decidieron investigar el caso. Cuando atravesaron los muros del castillo de la condesa, se encontraron un horrendo espectáculo de cadáveres torturados, sangre derramada y a la propia condesa disfrutando de uno de sus depravados baños. La sentencia hecha pública el 17 de abril de 1611 condenaba a Elizabeth Bathory a ser recluida de por vida. No corrieron la misma suerte sus cómplices, quienes fueron todos ellos ejecutados. La condesa pasó los siguientes 4 años enterrada en vida. Fue emparedada en su propio castillo sin poder ver la luz del día.
aislada completamente, con una sola rendija por la que recibía algo de comida. Elizabeth moriría el 21 de agosto de 1614. Así terminaba la historia de terror de la condesa sangrienta, a quien sus más de 650 víctimas no le sirvieron más que para sembrar el horror. La supuesta belleza de su realeza condesa poco o nada le sirvió en su tumba. Vaya bicharracos que sacas tú por ahí. Un angelito esta mujer. De vez en cuando, ojo, ¿dónde vas a por estos prendas? Un lerendas? angelito en tiempos de Felipe II. Sí. Ojo, En tiempos, porque lo de húngaros. empalar al enemigo, bueno, pues era una práctica, parece ser habitual por esas zonas, porque Sí, también estaba mirando, era pariente lejana del empalador. Sí, de Black. de Black Tepper. Que esa familia de... Sí, Sí. algo hay en ese ADN que no Yo está muy bien. tiendo a pensar que esta mujer tenía una enfermedad mental severa. O sea, que no es producto de que un capricho, sino que esto es una psicopatía Y yo pienso que es más mala con dolor. también. Bueno, tú piensas que educada con todos los requisitos de en aquella época, pero cuando se casó con este caballero oscuro que la dejó sin libertad prácticamente en el castillo y le dijo: mi hermosa, tú tienes que hacer esto, esto y esto. Ahí fue cuando le tuvo que gustar un poco la chima esta. Por eso te digo que sí, condicionada, pobrecita, enferma, pero cuando empezó a torturar y le gustó, Sí. que eres malo, punto. Ya está, eres malo. 650 víctimas. Sí, un psicópata, una psicópata. Sí, Buen bicharraco. Sí, ala. Una menos. Juan, Ande. dinos las redes y dinos los teléfonos. Pues mira, empezamos por los teléfonos, que yo creo que en el otro programa no los dijimos. Entonces, a ver, el teléfono de la emisora de nuestra onda plana es el 925 14 30 19. Este fundamentalmente se utiliza por si tienes que venir a grabar o a emitir un programa y el que está dentro no se entera. No, Entonces le llama llamas y te abre la puerta. Porque Y te abre la a puerta, voces sí. desde la glorieta no te oye. No te oye. Entonces, básicamente, Damos para eso. fe. Damos fe. También hay un móvil que es el 618 762 924. Que es el segundo teléfono que vale para lo mismo. Sí, no, para ponerse Pues si en contacto acaso con no suena algunos el otro. invitados en alguna ocasión. Ah, bueno. Y nuestro WhatsApp, que ese ya lo dice Rafa. Es el 679-984636. Por ahí se ha ganado alguien una papeleta de que ya diremos. 3 euritos, vale, 3 euritos cuesta. Y por ahí nos podéis contar lo que queráis o participar pues, de esta manera. Me dijo el otro día un amigo tuyo que a ver si vendemos más tazas, a ver si regalamos más tazas o a ver si damos más tazas. Que tiene que hacer tazas. Algo de tazas. Mi amigo el negro, un saludo Ahí. para él. Bueno, pues repasamos nuestras redes sociales. Estamos en el Facebook, en nuestro muro No Me Cuentes Historias, nuestro canal de YouTube No Me Cuentes Historias, nuestra cuenta de Twitter @No Me Cuentes Onda, Spotify también No Me Cuentes Historias y nuestro iVoox No Me Cuentes Historias. Entonces Todo eso. muchas cosas que no te contamos En de todos historias. esos sitios nos pueden escuchar, aparte de en directo, en vivo por la radio tradicional los domingos a las 4 y los Miércoles a las a 9, las 9. eso es en Onda Plana Santa Cruz en el 107.4, o bien a través de internet en ondaplanaSantaCruz.es, que ahí también en esas mismas horas también Yo creo que sale. de redes sociales nos queda Instagram, pero es que no nos da la vida. No tenemos ya Es que nos faltan manos ya. Yo tengo Instagram, tengo el mío propio, que algún día os diré cuál es, porque es un nombre, no se me reconoce como Rafa, si no tengo otro nombre. Y lo que voy poniendo es fotos de nuestros viajes y de nuestras cosas, de los nuestros comunes y de otros. Y o sea otras que cosas. estéis por ahí pregonaos, que lo Sí, sepáis. que lo sepáis. En el mundo mundial. Bueno, pues me tenéis que ayudar un poquito, los dos. Que hay que levantar. No hay que levantar nada, hay que opinar directamente. El o- queso, o- acerco el queso. También. Mira, tengo aquí una serie de reyes
Pues mira, voy a empezar. No sé si empezar por orden cronológico o ir saltando de uno Al a otro. tuntún. Sí, por orden. Mira, tengo. De momento os lo digo en orden cronológico. Ajá. A Recaredo. ¿Os suena Recaredo? Sí, hombre. Sí. Todo. A Sancho IV de Castilla, el rey bravo. Ujú. Isabel la Católica, también muy conocida. Felipe II, También. ¿vale? Y luego dos Carlos. Carlos II y Carlos III. El hechizado. No tienen nada que ver uno con otro. Y el Uno más era feo. Austria, el otro era Borbón. Y por último, Pepe Placetas, o Pepe Botella, o José Baja al Bonaparte. despacho. No puedo ahora que estoy borracho. José I. Todos estos reyes, en algún momento, se dice que han estado en Santa Cruz. Mira. Bien por leyenda, bien por historia, por lo que sea. Entonces, os voy a poner el siguiente reto. Os voy a leer un trozo de leyenda o de historia Ujú. donde se nombra a Santa Cruz y se nombra al rey. Y luego me decís si creéis que ese Si rey sí ha o estado si aquí no. o no. Vale. Venga. Algunos son muy fáciles. Aceptamos el Por reto. empezar, ¿Vamos a regalar Va- papeletas más? Vas a a ver vosotros tú. os regalo otra ya os regalo todas, que sale ahí en el sorteo, va a salir esta mañana. Así que cuenta la leyenda que habiendo de pasar un día el rey Godo Recaredo por la calle de la Cava, que a la sazón era por entonces un arroyuelo cubierto de la maleza, los vecinos dieron fuego a las zarzas y entre las llamas apareció sin daño alguno una cruz de madera en honor a aquel milagro. El pueblo se llamó Santa Cruz de la Zarza. ¿Pensáis que Recaredo pasó por aquí y que le puso el nombre pueblo? ¿O Con mucho dolor de nuestro corazón. Mentira. Admitimos que es mentira. Efectivamente, no puede ser Que de muy ninguna bonito, pero- manera. Todo lo que digo se basa, por supuesto, en documentos reales que se pueden consultar. Y no hay ninguno en el que diga que eso sea cierto. Empezando porque seguramente en los años que reinó Recaredo, que fue del 586 al 601, ni siquiera Santa Cruz existía Ujú. como tal. Así que, bueno, Recaredo, por hablar un poquito de él, fue el que adjuró del arrianismo, el que se hizo Ujú. católico, y a principios del año 587, que ya tenía que tener sus simpatías católicas, se bautizó. Y desde entonces pues intentó convencer a los arrianos para que aceptaran la doctrina trinitaria. Con varios concilios en Toledo y tal, lo fue consiguiendo. De hecho, convocó el tercero. ¿Os acordáis de los cronicones famosos Sí. de Argaiz? Pues bueno, pues el propio Argaiz, en la población eclesiástica, en el folio 213, en el año 260, decía que aquí en Santa Cruz, que había, bueno, como nos habíamos convertido ya al Evangelio, pues lo pasamos muy mal, porque nos dieron de palos, se arrasó con la villa, y desde entonces teníamos a Efigius, Cisticius, Letus y Maximus, que eran nuestros mártires propios de la villa, y luego dice más después que en el año 400 esto estaba lleno de arrianos. O sea que, como veis, las fechas bailan Sí, se le van un poquito. como aquella cosa. Así que Recaredo no estuvo. No existe. Mec. O sea, no estuvo. Sancho IV de Castilla, llamado el Bravo, que nació en Valladolid el 12 de mayo de 1258 y murió en Toledo el 25 de abril de 1295. Fue rey de Castilla del 1284 al 1295. Por más señas, era hijo de Alfonso X el Sabio Ujú. y nieto de Jaime I el Conquistador por parte de la madre, de Violante de Aragón. Según la Wikipedia, de la que nos podemos fiar o no, a partir de 1170 la Orden de Santiago, a la que pertenecíamos, comenzó a construir iglesias. En torno a esa época se construyó la de Santiago Apóstol y a su lado las murallas de la villa y el Palacio de la Encomienda. En este palacio, que el primer comendador fue Gonzalo García, iba a decir yo que es mi hijo, no, Gonzalo Díaz, que lo era. Haberlo dejado para errata también. También. En este palacio se alojó Sancho IV en enero del año 1293. ¿Qué os parece? 1293. Sí, No. está dentro de su reinado, entre el La- 2000, la- la 1284 fecha sí y cuadran. 1295, 2 años antes de morirse. Dos fechas sí cuadran. Yo creo que no veo a la encomienda como un palacio. Entonces yo creo Es que no. el Palacio de la Encomienda o Casa de la Encomienda. Voy a votar que no. Yo digo que sí. Tú dices que Por sí. llevar la contraria. Bueno, pues mira, pues hay un libro de Mercedes Gaibrois de Ballesteros que cuenta la historia del reinado de Sancho IV de Castilla. Ujú. Y es que hay unos documentos que son verídicos donde el propio rey o sus súbditos, o uno de ellos, llevaba todas y cada una de las cuentas que el rey iba haciendo, de los gastos que iba haciendo en sus viajes y en su Ujú. día a día. Es decir, si iba al convento de Uclés y tenía que pagar a 3 soldados y a no sé qué, no sé cuántas, Ahí está. estaba apuntado. Si iba a no sé dónde y el comendador estaba apuntado. Entonces, pues en esta historia, que está relatada, cuenta en el libro que tras la conquista de Tarifa, que fue este hombre quien la Sí, conquistó, estamos hablando el 28 de diciembre de 1200
espérate que lo busco, que no me acuerdo, 1293, justo, el año que se dice, en diciembre estaba el rey Sancho en Tarifa. en Granada, para el caso. Ajá. Entonces le dijeron que se tenía que ir a Guadalajara, aquí al lado, porque tenía que verse con Jaime II, para De unos Aragón. asuntillos. Entonces, el 2 de enero del 1293 partía desde Córdoba con dirección a Guadalajara. Entonces dice que va pasando por la Puebla de García González, donde es huésped del maestre de Calatrava. Lo mismo en Rejalgar y Almodóvar. Sigue a Ciudad Real, se detiene allí 2 días. El lunes 12 está en Daimiel, vuelve a ser obsequiado por el maestre. El 13 en Arenas y creo que es Arenas de San Juan. Las de San Sí, Pedro por la de están San en Pedro Ávila. es Ávila. Y el miércoles 14 en Madridejos. Subvenciona entonces los gastos la Orden del Hospital. El día 15 está en Lillo. Entonces, como Lillo Se va pertenecía acercando. al arzobispo de Toledo, pues es el arzobispo el que le recoge. Y los días 16 y 17 los pasa en Santa Cruz, Mírale. que entonces no era de la Zarza, era Santa Cruz. El Solo las 18 secas. va al Valdaracet, que es Valdaracete, que lo atiende todo esto, Santa Cruz y Valdaracete, la Orden de Euclés. El 19 está en Loranca, provincia de Cuenca. Y el 20 llega a Guadalajara, recibiendo ese día la cariñosa hospitalidad de su hija doña Isabel, reina y niña de Aragón. O sea Muy que bien. este hombre sí Estuvo estuvo por aquí aquí. 2 días. Sancho IV, una calle, por Dios, una calle. Vamos con la católica, Isabel. Doña Isabel. La iglesia de San Miguel Arcángel, de Santa Cruz de la Zarza, se construyó en el año 1185, no como otros historiadores que dicen que fue mucho anterior y que fue la fundacional. No, esta estaba extramuros y en el siglo XV era una iglesia pequeña, hecha de yeso de 3 naves, a la que fueron regalados ornamentos por Isabel la Católica. Ahí lo dejo, ahora voy. La iglesia primitiva es en... no, esto ya lo he dicho. Pero voy a otro dato más concreto. La ermita de la Virgen de la Paz, antiguamente llamada Santa María del Villar, es una ermita de una sola nave de planta rectangular, con coro elevado al pie sobre el acceso y paramento interior liso y blanqueado. Es de estilo popular y ya estaba edificada en tiempos de los Reyes Católicos, como se desprende de la visita efectuada a Santa Cruz de la Zarza en el año 1502. ¿Estuvo Isabel la Católica aquí? ¿Sí o no? Chan, 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 Venga, chan, chan. a ver, ¿qué opináis? Yo creo que no. Tú dices que no. Yo creo que no. Yo voy a decir que sí. Creo que sí. Así no falla. Uno de los dos acierta. Claro. Atrás de nave. Bueno, Casa pues se mirad, queda. aquí he estado buscando y no lo tengo muy claro, pero va a ser que no. ¿Por qué? Pues mirad, A ver. hay una crónica del itinerario del reinado de los Reyes Católicos escrita en el siglo XVI, entre 1468 y 1517, por Ildefonso María Rodríguez, canónigo y archivero de Calahorra. Y dice que en el archivo de la Catedral de Calahorra ha aparecido escondido, entre otros documentos, un breve cuadernillo de papel de 18 hojas tamaño folio que contiene una concisa crónica de los viajes que realizaron los Reyes Católicos. Sí, que se me había ido aquí un poquito la música que he dado yo sin querer. Y dice que las demás noticias sobre sus efemérides, que también está en el cuadernillo, se dan accidentalmente y en función del itinerario. Entonces sí que hay todos los viajes que hicieron los Reyes Católicos están referidos, además diciendo por los sitios que pasaron. Como la referencia es 1502, que es donde se dice Sí. que estuvo aquí en la Virgen La de la reina. Paz, me he ido a buscar los itinerarios que hicieron en 1502. Y curiosamente he dado con que en un pueblo de aquí de Toledo que se llama Cebolla hay una fiesta en la que celebran el paso de los Reyes Católicos Ajá. en 1502. ¿Qué pasa? Pues que los Reyes Católicos en 1502 tenían que venir, estaban en Sevilla y su hija Juana venía desde el norte a Toledo porque se iba a casar con Felipe. Con Felipito. Venía a celebrar las bodas El en hermoso. Zaragoza. Entonces Ujú. tenían que venirse a Toledo y de Toledo a Zaragoza. Entonces el recorrido, según este libreto, que es un poquito largo, lo voy a ir resumiendo, dice que el lunes 21 de febrero partieron sus altezas de Sevilla para Toledo. Durmieron esa primera noche en San Jerónimo, el día siguiente en la Torre de Perafán, voy a ir diciendo los días así muy deprisa, el siguiente en Venta del Villar, el siguiente en Pedredoso, Cazalla de la Sierra, Guadalcanal, Fuente del Arco y Llerena, es decir, que venían por Extremadura. Guadalcanal, Fuente del Arco, Valencia de La Vía Torres, de la Plata. Campillo, Zalamea. Y el 30 de marzo, ya hemos dado un salto sustancial, partieron sus altezas de Zalamea y fueron a dormir a Quintana de la Serena, vienen por la zona de la Serena, hasta las casas del Rincón de los Frailes. De allí pasaron a Logrosán, esto está al lado de Guadalupe, y de Cañamero.
descansaron en Puerto Llano, que no es el de Ciudad Real, y finalmente entraban sus altezas por la calle de Sevilla en la Puebla de Guadalupe. Hasta ahí estaban en marzo. Estuvieron en Guadalupe hasta el miércoles siguiente, 13 de abril, y partieron de Guadalupe para ir a dormir a Venta de Palacios. Desde allí pasaron el puerto de Arrebatacapas, al Puente del Arzobispo. Después estuvieron el 18 de abril en La Calera, esto es Calera y Chozas. El martes 19 fueron a Cebolla, el jueves 21 de abril llegaron a Burjón y el viernes 22 de abril entraron en Toledo. Con lo cual, de entraron Toledo luego por el otro lado para de la Zaragoza, provincia, claro, y pero... parece ser que por aquí no, como que no pasaron. O sea, en Burujón sí estuvieron. En Burjón, en Las Cebolla, Barrancas, qué bonita en Calera y las Chozas. Ajá. Eso, el Felipe y Juana, el 1501, vinieron para acá hasta llegar a Toledo. La catedral 22 de mayo de 1502, en presencia de los reyes católicos, presentaron juramento como herederos en las Cortes castellanas, siendo declarados príncipes de Castilla y León. Así que, a no ser que en ese viaje que no está recogido aquí, de Toledo a Zaragoza, pasaran por aquí, en 1502... Que la tampoco reina Isabel- tiene mucho sentido. Lo suyo es que vayan hacia la Alcarria, no Sí, vayan exactamente. hacia... Así No, que no bajen hacia acá. no tiene mucho sentido y no está recogido en ningún Pero sitio. ¿no estuvo Isabel aquí en Ocaña? Sí, en Ocaña se recoge Y- que está varias veces, pero en Ocaña. En Santa Cruz no está recogido en ningún sitio. Si queréis tengo el documento este que Ni, os he leído antes. ni de paso, o sea que a lo mejor dijo, voy a mear ahí a Santa Cruz, que... Ah, pues, si está, el que iba apuntando los sitios por donde Se iba le pasando, se le pasó. No está apuntado. Ni ninguna, eso, aparte de Ocaña, ningún pueblo de la comarca, ni Nada. Villarrubia, ni Tarancón. ni Ocaña nada. sí, pero bueno, Tarancón además era una aldeilla, o sea que no. Bueno, don Felipe, el segundo. A ver. Aquí tenemos nuestro libro de privilegios, que es de la época de Felipe II y que recoge toda la información de la historia de nuestro pueblo. Tiene firmas de Felipe II. Además, es de comienzos, hasta los comienzos del siglo XVIII hay recogidas cosas, pero sobre todo en la época de Felipe II es donde más aparecen los textos copiados. Hay en 1559, tras petición al rey Felipe II, se manda derribar lo que queda del edificio de la Tercia. Se compran al menos 60 pies de terreno desde el muro de la iglesia de Santiago para hacer la sacristía, dar paso al cementerio, que era la parte de atrás de la glorieta, y una plaza para la iglesia, que es donde estamos. Aquí se construye la Casa de la Encomienda. ¿Estuvo Felipe II aquí en la Casa de la Encomienda? ¿Sí o no? Tic-tac, tic-tac. A ver, que vamos atinando. Habla tú, habla tú. Yo digo que sí. Tú dices que sí. Yo voy a decir que no, venga. Aquí para estar en el licenciado en Historia. Bueno, pues hay igual otro libro que recoge las cartas de Felipe II. Todas, y cada una de las cartas de Felipe II. Que las que escribía a sus parientes, a sus hijas, además a todos los sitios. Pues bien, en una carta, en la carta 37, del 3 de enero de 1584, dice Felipe II, literalmente: a las infantas mis hijas, mucho holgué ayer con vuestras cartas y con saber que esté bueno vuestro hermano. El domingo que estuve en Aranjuez hice lo mismo que el día que os escribí, que fue estar en casa y lo más en la galería y el fuego no fuese más que en la chimenea del medio de ella, y no creo que se estropeara mucho, y otras manchas que allí hay peores de goteras que habrán que limpiar y arreglar, y así se podía hacer todo junto. Aquella tarde montearon allí a un tejón que habían tomado vivo, aunque yo vi poco de ello. Ayer, después de comer, tomé por el estanque a Esperanza. Esperanza es un monasterio que hay en Ocaña, el monasterio de la Esperanza, donde he dormido esta noche y comido esta mañana más temprano que mi hermana, porque me dio las 9 comiendo y así partí a las 10 por ser la jornada de 5 leguas buenas, es decir, más de 25 kilómetros para allá desde Ocaña. 25, 30 Estamos kilómetros desde cerquita, Ocaña. sí. Y pasé junto a Ocaña y vi una gran fuente que han hecho en ella. Sí. Fuente Grande de Ocaña. Una fuente grande, sí, sí. Y he llegado a buena hora a este lugar donde está la encomienda del hijo segundo de doña Catalina Laso. Este hijo segundo, que lo tengo por aquí apuntado, pues se trata de Juan Laso de Castilla, comendador de Santa Cruz de la Zarza, hijo de Catalina de Laso, que sirvió esta señora de aya a los hijos de Felipe II. Así que Sí estuvo. la encomienda ¿Va a ser del hijo... que sí? Pero escucha, espera que no he terminado. Nada, termina. El hijo de Catalina de Laso, comendador de Santa Cruz, le dio de comer y de dormir. Mañana pienso comer y partir a la misma hora por llegar a buena hora a Uclés, es decir, que iba a Uclés. Patatín, patatán, patatán, sigue contando que si tiene una nieta monja, que si no sé qué, no sé cuántas. Y al final dice: pienso estar pocos días y menos en Aranjuez, por donde pienso volver, por llegar ahí pronto, por lo que os deseo ver a todos, que os guarde Dios como yo deseo, de Santa Cruz de la Zarza, martes noche del 3 de enero de 1584, vuestro buen padre. O sea, Qué que no. bueno, estuvo aquí. Otra calle, por Dios, otra calle.
Bueno, vamos con los Charlies, y no son los vietnamitas. Bueno, pues por empezar por el segundo, Carlos III. Aquí tenemos nuestra leyenda de la encomienda. Vaya contradicción. Os va a resultar muy fácil. Para empezar con el segundo, sí, porque empezamos por Carlos III. Claro, más que nada porque como se basan ambos en la leyenda de la Casa de las Dos Puertas, pues como el que aparece realmente en la leyenda es Carlos III, pues os leo. Dice que en el año 1778 vivía en la casa de nuestra leyenda una familia de hidalgos cuya cabeza de familia era don Juan Manuel de Lara. El poder de don Juan Manuel estaba ensombrecido por su mayor enemigo, don Alonso de Chacón, importante. Por acontecimientos de la vida se unieron con los de la historia de Santa Cruz de la Zarza. Con ocasión de una visita del rey Carlos III recayeron en don Alonso los honores de acompañarlo en una cacería en el término. Es decir, ¿estuvo aquí Carlos III de cacería? ¿Sí o no? No. Creo que tampoco. Te voy a dar la razón. En este caso habéis atinado. Primero, como ya sabéis, la leyenda de la Casa de las Puertas es una leyenda, es una novela escrita por paisanos nuestros muy queridos, don Emilio, Maxi, etcétera, etcétera. Y además que las fechas es imposible. Las fechas están puestas así para que cuadre el rey que tocaba. Es decir, la casa de la Cadena es mucho anterior, es de la época de Carlos II, como ahora os contaré. Y no hay ninguna posibilidad de que Carlos III hubiese pasado por aquí porque no corresponden las fechas y mucho menos en esta ocasión. Por dar una fecha, como dice que era en 1778, ¿sabéis qué se hizo en 1778 en Madrid que coincide con...? La Puerta de Alcalá. Justo. La Puerta de Alcalá es una obra además de Sabatini, que también trabajó en el Palacio Real, y es de 1778, el año en que dice nuestra leyenda que estuvo aquí Carlos III. Así que Carlos III... Estaba liado con las obras, era imposible. Bueno, pues por ponernos en la época, Carlos II sí que en teoría es el que al que pertenece la Casa de las Cadenas, que fue una hospedería o posada que tuvo derecho de asilo, con buenos herrajes y que en la puerta tiene el toisón de oro que pertenece a los Austrias, no a los Borbones como era Carlos III, y que tiene fecha en Carlos II. Carlos III Borbón tiene el toisón de oro de los Austrias, que es Carlos II. Ajá. Entonces, en 1626 es la fecha que figura y que creen que se terminó de construir en 1688. Destaca, pues, como sabéis, por los dos pilones fálicos que tiene a los lados, la cadena, y que se encuentra junto a la iglesia de Santiago, o sea, de San Miguel. ¿Creéis que Carlos II estuvo aquí, en esta casa que se dice que fue suya? Hay una leyenda, ya sabéis, que dice que... Pues sí pudiera ser. Yo digo que no. Bueno, pues no tengo constancia de que estuviera aquí. Ninguna. Te he ganado. Vamos a ver, las casas de la cadena, según nos contaba hace poco Dionisio Urbina, y que nosotros sabemos, no son casas donde haya dormido el rey, no se pone la cadena o el toisón de oro, sino que son casas posesión del rey, es decir, que pertenecen al rey y que es donde iría a dormir en el caso de que pasara por allí. Falta. De todas maneras, no hay ninguna constancia de que en el año 1680, que es cuando se habla que pasó aquí una noche o dos en el municipio Carlos II, pues que estuviese aquí. Sí que he encontrado igual, mira, tengo aquí en la portada, me lo he puesto ahora, un librete que es Viaje del Rey Nuestro Señor Carlos II al Reino de Aragón, entrada de su majestad en Zaragoza, al juramento solemne de los fueros y principios de las Cortes Generales en el Reino de Aragón en el año 1887. 3 años antes. El libro está escrito en el 80, justo cuando dice que estuvo aquí. Es decir, este hombre sí que unos años antes había estado de viaje, pero a Aragón, a otros sitios. He estado buscando los viajes o las cacerías que pudo organizar este hombre y en ninguna parece que estuviese por aquí. Sí que es cierto, por daros algún dato de esa época, que el jueves 30 de mayo de 1680, día de San Fernando, el rey de Castilla, que había sido canonizado pocos años antes, a las 5 de la tarde se anunciaba en Madrid una celebración de un auto de fe. Uno de esos gordos. Además se decía, sepan todos los vecinos y moradores de la villa, corte de su majestad, estantes y habitantes en ellas, como el Santo Oficio de la Inquisición de la ciudad y el Reino de Toledo celebra acto público de fe en la plaza mayor de esta corte, domingo 30 de junio del presente año. Hay un cuadro en el Prado, un cuadro grande, hermoso, de Francisco Ricci,
que es precisamente de ese... ¿Richie? Sí, Richie, Anda. lo dije yo. Además estuve el otro día y hay un Juan Richie. Anda. Digo, este es familia. Pariente. Otro primo. Pues este Francisco, es que no se pueden hacer fotos en el Prado, pero estuve a hacerle, no al cuadro, pero una foto al cartel. Lo que pasa es que, bueno, para que no me llamasen la atención, no le hice la foto. Y es de 1683 el cuadro, es decir, del auto de fe Es de época. 1680. Así que no he llegado a la certeza de que Carlos II Pero bueno, estuviese sabemos por que aquí. fue suya, pero no sabemos si llegó a Exactamente. visitarla. Bueno, y el último, que me estoy ya poniendo un poquito pesado. Pepe Placetas, el que hizo la Plaza de Oriente. Sí. Que no Palacio de Oriente, Palacio No, Real. no, la plaza es la de Oriente, el Palacio Por eso le Real. decían Pepe Placetas, porque hizo muchas plazas y placetas. Y Pepe Botella. Bueno, pues dice un documento, varios documentos, vamos a hablar de la Guerra de la Independencia, que el 14 de noviembre de 1809 las maniobras de las tropas francesas atravesaron el Tajo y vinieron hasta Santa Cruz de la Zarza al cargo de Areizaga, que los franceses, con el rey José Bonaparte y el general Soult, el duque de Dalmacia, estaban esperando en Aranjuez. Que se lió la que esparda, que nos dieron lo que no estaba Carne, escrito carne. y que los franceses ganaron. Hasta ahí lo que pasó. Es decir, que en Ocaña estuvo, por aquí estuvo peleando, pero ¿estuvo aquí o no estuvo aquí? ¿Qué os parece? Yo voy a decir que sí, porque entre Ocaña y Uclés, por lo menos mucho trasiego de francés hubo. Sí, aunque sea a mear un poquito así, hacer un pis. Exactamente. Yo también digo que a sí. tomar un vinejo allí en las malas y Sí. luego ya volver. Bueno, voy a dar una buena noticia. Habéis atinado, pero Uy, no porque estuviese en 1809, que no tengo constancia, sino porque seguramente estuvo años después. Os cuento. Hay también un libro, más que un libro, un artículo en una revista que se llama Madrid, entradas, estancias y salidas del rey José Napoleón I, que está escrito por Agustín Fernández Escudero de la Universidad Complutense de Madrid. Y registra todas las entradas y salidas que tuvo de Madrid, desde Madrid o hacia Madrid, entradas en este caso, José I, durante el tiempo que estuvo en España. Entonces, en 1812, cuando se vio cercado porque venía Wellington para acá apretando, cogió a todas las tropas que tenía en Madrid y salió arreando hacia Valencia. Era la séptima salida de José Bonaparte de Madrid. Llevaba 18.000 soldados y muchas caravanas y un follón impresionante. Cruzó por La Mancha, cruzó por Corral de Almaguer. Hay una anécdota que dice que una de las señoras nobles que llevaban dio a luz entre los disparos de los soldados en Corral de Almaguer. No sé si algún día lo sacaré por ahí. La evacuación francesa aquella fue dura, fue un desastre, pero al fin llegaron a Valencia. El caso es que en Valencia se encontró otra vez con su querido Soult, con el duque de Dalmacia, y vio que traía toda la fuerza de Andalucía, todos los soldados de Andalucía, y dijo, leche, si tenemos ejército, pues otra vez para Madrid, que vamos a por Wellington. Vamos de vuelta. Entonces, el 2 de noviembre de 1812, José Bonaparte, con el ejército fortalecido otra vez, volvió con las tropas imperiales del sur a entrar en Madrid. Llegó a Madrid y entonces dijo, oye, que vamos a ir a por los de Wellington. Entonces aquí es donde entra el documento cierto y real que tenemos en Santa Cruz, que ya os leí una vez, que dice que el procurador síndico de esta villa, más o menos el alcalde, escribe en fecha, la fecha es de noviembre, pero dice, no obstante, de liquidación de los efectos entregados a las tropas imperiales y a las de su majestad, que Dios guarde, que han hecho tránsito y paso por esta villa desde Valencia a Madrid desde el 25 de octubre al 2 de noviembre. El procurador síndico de esta villa de Santa Cruz de la Zarza, ante usted, señor alcalde de ella, como mayor haya lugar y convenga, digo, que el rey nuestro señor, que Dios guarde, con sus tropas y las imperiales a cargo del excelentísimo señor duque de Dalmacia, han hecho tránsito y paso por esta villa desde la ciudad de Valencia para Madrid a fin de poner en fuga a las tropas sinsurgentes. Sinsurgente, habiéndolo verificado y dicho tránsito duro desde el 25 de octubre hasta el 2 del presente noviembre, que se cuentan 9 días en los que indispensablemente dar y entregar a dichas tropas los auxilios necesarios, Es decir, que durante 5 días estuvieron por aquí, si no aquí exactamente durmiendo, acampados por aquí, un aquí. ejército un poquito grande, claro. Vinieron a por recursos que luego los de aquí decían, oye, que los tendrá que pagar alguien, ¿esto quién lo paga? Así que no sé si dormir en el pueblo, pero el campamento estuvo puesto aquí en Santa cerca. Cruz. Y por aquí pasó en busca de Wellington y lo que pasa es que no le duró mucho luego tampoco porque se fue para abajo.
Así que esos son todos nuestros reyes que hemos tenido por aquí alojados, unos sí, otros no. Tampoco han otros... sido muchos, eso es la verdad, ¿no? Sí, no. Estos ya no somos últimos... zona turística, por lo que veo, real. De paso hemos tenido De pasos. paso, sí. Sí, seguramente, pues eso, de paso, seguramente los reyes católicos o algunos de estos, puede que por la Camino Real, por la vereda, por que no se tienen por qué recoger, pasado, pero no está recogido. Todos esos. Entonces yo, como me voy a las fuentes verídicas, pues eso es lo que os he podido conseguir. Muy bien. ¿Os ha gustado? Muy bonito. Muy bien. Bueno, que nos están escuchando, esto es No Me Cuentes Historias, 107.4 FM, Onda Plana, Santa Cruz de la Zarza, Toledo, España, provincia de La Mancha, que me gusta mucho decir eso de provincia de La Mancha, y que vamos a poner los tercios porque Don Joa nos va a contar una bonita historia de una mujer muy lista. Muy lista. Pues ahí van los tercios. A caballos, enfrentando arcabuces a pique. Pues doña Luisa de Medrano Bravo de Lagunas Cienfuegos. Joder. He tenido que coger aire. Si no me quedo agotado a mitad del apellido. Se la conoció... La decían Chuchi. La conoció como Lucía erróneamente, pero era Luisa de Medrano. Nació en Atienza, hoy provincia de Guadalajara. En los tiempos de la provincia de La Mancha era Soria, porque un día hablaremos de la división provincial, que la actual es de 1833. La anterior, Atienza era una zona soriana. Exactamente. El otro día estuve leyendo un artículo sobre la división, sobre todo en Murcia, el follón que tienen en Murcia, que tuvieron con la división provincial, si pegarlo al Albacete, si no pegarlo al Albacete, si hacer dos cantones, el de Cartagena, el de la parte Murcia. de Alicante también, claro. Tienen con la Vega Baja, tienen sus más y sus que, menos. Bueno, pues ahí estamos. Pues esta Luisa de Medrano nació un 9 de agosto de 1484 en plena época del Renacimiento. Y aquí rompo una lanza nuevamente en favor de una época que siempre se la ha tildado de oscurantista, de fea, que si expulsamos a los judíos, que si a los moros los echamos de Granada, que si la Inquisición reinaba aquí a sus anchas, y sin dejar de ser verdad. Esas cosas también hay que meter muchos matices. En una época en que injustamente se le ha acusado a Isabel la Católica de inculta, de que no se lavaba. ¿Inculta? Sí. ¿Sí? Sí, he escuchado, por leer, no he escuchado, he leído cosas en esa línea. Decir que la corte, o más que la corte, el impulso que dio Isabel I, Isabel la Católica, a lo que es la educación de la mujer, bien la quisiéramos para nuestros tiempos. Existió un grupo de mujeres que se llamaron las Puellae Doctae, las niñas doctas, las niñas eruditas, las niñas sabias, las niñas listas, por así decirlos. Sí es verdad que venían de buena familia, unas sí, en el caso que nos ocupa Luisa de Medrano sí venía de buena familia, pero no todas. Por ejemplo, nuestra, ¿cómo se llama? Beatriz Galindo, la latina, resulta que no, venía de familia medio noble, era nobleza medio baja. Se verá que ninguna vino del pueblo llano. Tampoco podemos pedir peras al horno, estamos en el siglo XVI. Pero sí es verdad que Isabel tuvo una educación muy exquisita y quiso que sus hijos tuviesen la misma educación que sus hijas, que no solamente Juana, Catalina, todas sus hijas se dedicaran a saber bordar y bailar el minué, sino que supiesen lengua, supiesen retórica, supiesen latín y más lenguas y griego, y las rodease de personas doctas, de personas cultas, y promocionó mucho a la mujer que valía. Por ejemplo, recordamos, os acordáis de Beatriz Galindo, que iba para monja. Sus padres la metieron a monja porque, no tenían para darle una dote, para casarla, exactamente, y tenía que comer de algo.
y llegó a oídos de la reina la sapiencia de esta chiquilla, lo que sabía latín, y la llamó a la corte, la sacó del convento, le dijo: Tururú para monja, no, tú te vienes. Y estuvo estudiando Beatriz Galindo en Salamanca y luego acabó en la corte. Un poco es el caso de Luisa de Medrano, que no hay muy poquita información sobre la vida de esta mujer, y luego diré un poquito el porqué, que no hay una teoría, yo voy a decir la mía. El caso es que Luisa Medrano fue la primera catedrática española y seguramente europea. No me he metido a fondo en bichear, pero la primera mujer catedrática en una universidad. Y además en la docta Salamanca, no en una universidad cualquiera. Salamanca era pues el Oxford y el Cambridge de la época. Fíjate que cuando Marie Curie, Uh-huh. ahí en la Sabona, daba clases en aquella época, en la Sí. época esta del siglo XIX, ¿no? 20. Curie 19-20. 19-20. 19-20, sí, primero Y del 20. se oponían, y era una mujer. Y Exactamente. fíjate. Con 2 Nobeles. Sí. Exactamente, con 2 premios Nobel. Pues aquí ya tuvimos una niña que su padre fue el que conquistó a Atienza bueno, su padre no, perdón, su abuelo o retatarabuelo. El caso es que viene de familia muy guerrera y su padre y su abuelo murieron en las guerras de Granada. Digamos que la reina Isabel las recoge, tuvieron 9 hijos, tuvo 9 hermanos y los recoge y ve lo inteligente que era la chica. Y en general la familia tuvo un hermano, Luis, que también con 24 años también sentó cátedra en la Universidad de Salamanca. Gente torpe no era. Pues ella en 1508, en un otoño de 1508, leyó su puesto, ¿cómo se llama? Es que ahora mismo no Discurso de recuerdo ingreso su o algo discurso así. de ingreso exactamente a la universidad, no como alumna, que ahí sí tenemos ya el ejemplo de Beatriz Galindo, de la Latina, sino como profesora, como catedrática, y ocuparía el puesto ni más ni menos que de Antonio de Nebrija, el autor de la gramática castellana. Un juntaletras. Con un juntaletras, sí, un chupatintas. Vamos, lo mejorcito que ha dado este país en lingüística, ni más ni menos. Y de ahí poco más se sabe de ella. Hay un vacío documental enorme. Hay 3 textos únicamente que hacen una pequeña mención de esta mujer, que 2 de ellos son de un italiano y luego de un cronicón y una pintura que tenemos en Atienza, precisamente, donde sí siguió su familia. Su hermana Catalina fue la que realmente ennobleció y invirtió mucho en Atienza para lucirla, pero fue un Lucio Marineo Sículo, un erudito italiano, la que habló de ella en términos muy elogiosos. Tú que en letras y elocuencia has levantado bien alta la cabeza por encima de los hombres, que eres en España la única niña y tierna joven que trabajas con diligencia y aplicación, no la lana sino el libro, no el uso sino la pluma, no la aguja sino el estilo. Me parece que son palabras muy bonitas que le dedicaron. Es de lo poquito que hay. Hubo un vacío no solamente de ella, sino de muchas personas en aquella época, un vacío que no corresponde con la importancia, con la categoría de un rector de la Universidad Complutense. Yo ahí le echo la culpa a uno de los apellidos de esta mujer. Hemos dicho que era Luisa de Medrano Bravo de Laguna Cienfuegos. Premio. Bravo tiene allí su casa, Sí. el comunero. Comunero, Su claro. casa de nacimiento, me refiero. Por eso a lo Juan mejor. Bravo. Por ahí iba yo. Ella viene de ese pariente de Juan Bravo, el comunero de Segovia. Nacido en Atienza. Exactamente. Ellos vienen de Berlanga de Duero, de la zona de Soriana. Y yo lo achaco a la política que siguió Carlos V, nada más vencer en la Guerra de las Comunidades, de arrasar, limpiar, barrer, quemar todo lo que
había referido a los comuneros y a las personas ligadas más o menos a ellos. No significa que esta mujer fuese comunera, ni mucho menos, pero estaba ligada a una familia muy destacada de los comuneros. De comuneros destacados limpiaron, pachecos no, porque quedan, aquí tenemos la viva imagen, No, me escucha, refiero por María Pacheco, Bravo, por yo tenía un teniente Bravo. O sea, a ver, si no me refiero que se acabase físicamente con ellos, sino sí la memoria, sí decir que todos estos tenían un buen nombre, habían hecho grandes cosas, porque no es solamente ella que podíamos decir, wow, es que eran machistas. Mira, yo creo que en el siglo XVI no se puede hablar en esos términos, porque si no, no lo hubiesen elegido catedrática directamente, la dejan cosiendo y punto. Exactamente. Sino que donde se le citaba, desaparecieron los tomos de las historias o de los registros de la universidad donde aparecía ella. Tú te dedicas a la clase y no hagas mucho ruido y ya está. Sí, pero es que donde estaban los registros han desaparecido. El tomo donde aparecía esta mujer ha desaparecido, claro, no solamente ella, sino todos los que había en ese tomo. Por eso yo lo achaco más a una limpieza de nuestro Carlos V para aviso a navegantes, para escarmiento de todo aquel que hubiese tenido simpatías o cercanía con los comuneros de Castilla de aquella época. Es un poquito por lo que he leído, me lo atrevo a aventurar porque no le encuentro razón para que la primera catedrática de España, un hecho que tuvo que en aquel momento conmocionar a la época. Vamos, yo me imagino una universidad todo lleno de hombres y que la llegue, única mujer. Una mujer y, entonces los puestos de profesor de universidad no se daban ni las tesis doctorales se regalaban de aquella manera. Había que leer una tesis durísima delante de un tribunal con público. Leche. Y ella se enfrentó, ganó el título. Y no solamente el título, sino el puesto de Antonio de Nebrija, que la que hacía Rafa, no era un simple junta de letras, no, era el señor que instituyó la gramática castellana, que dejó el puesto porque lo llamó el cardenal Cisnero para abrir la Universidad Complutense en Alcalá de Henares. Entonces era un puesto muy codiciado, no era un puesto cualquiera, no era un puesto de bedel, y eso se puede olvidar, no me cuadra. Sí me cuadra eso, todo ese grupo de mujeres que al calor del apoyo de la reina Isabel I, porque no era solamente esta nuestra Beatriz de Bobadilla, nuestra Beatriz Galindo, Beatriz de Silva, María Pacheco, Mencía de Mendoza, Leonor del Río, Juana I o Catalina de Aragón. Todas son mujeres, ya voy anunciando próximos programas que donde iré tocando poco a poco estas mujeres, que sí, es verdad que eran de la élite, pero ya estaban ahí y tenían una erudición reconocida en toda Europa como que las infantas castellanas eran las más inteligentes y cultas de la Europa de la época, que luego siguieron en la línea de las mujeres de los Austrias, que Rafa me ha traído el folletín exactamente que hay en el Palacio Real. Eso es. Que habla que os recomendamos a ir la otra corte, que son las mujeres de la Casa de Austria en los monasterios reales de las Descalzas y de la Encarnación. Es una exposición temporal, le quedan unos días, no sé exactamente. No, hasta marzo, no. Está hasta marzo. Se puede visitar. Y vamos, sería esa mujer, ¿no? Sí, es la época. No puedes pedir que esté bailando reggaetón. Es el alzacuellos y vestida de negro. Y tiene cara de Austria. Estaban enseñadas para trabajar como diplomáticas en beneficio de la dinastía. Y la dinastía no era solamente la casa de Austria española, era la casa imperial alemana, de los Habsburgo austriacos, mejor dicho, no alemanes sino austriacos, para tejer una red de influencias en toda Europa donde apoyasen a los dos Habsburgo. Acuérdate que los actuales Windsor no son Windsor, se tomaron el apellido en la Primera Guerra Mundial para disimular, porque todos los apellidos que tienen reales son alemanes y son Hannover, y provienen de la estirpe de estas casas reales. Sobre todo de las Habsburgo. Todos los ingleses desde son realmente los apellidos son Eduardo VI, Eduardo VII por ahí. El rey inglés Jorge V era primo del Kaiser alemán y eran primos del zar
zar Nicolás II de Rusia. Se apoderan de todos estos ingleses, ¿eh? Y no me tires de la lengua, por favor. Que hoy no tocaba. Pues bueno, esta era la historia que os quiero recomendar, un libro que estoy a medias con él. Se llama La catedrática, lo escribe María López Villarquide, apellido más raro. La fascinante y olvidada historia de la primera catedrática española en la Salamanca del siglo XXI, está en edición de bolsillo. Es un libro donde Luisa apenas si habla. Es una novela, está todo inventado. Sale Fernando de Rojas aquí cortejándola, tirándola a los tejos. Voy por la mitad más o menos. Y está muy bien porque te ambienta muy bien la época, la peste de Salamanca, cómo tienen que salir por patas. Estoy ahora mismo ahí ligándola con lo que hablábamos hace unos programas de la viruela, que se curaba mejor en sitios ventilados y abiertos. Sí. Pues lo mismo aquí, había que huir de las ciudades siempre más insalubres en aquella época, claro, y marchar hacia los pueblos. Pues esta es la historia de Luisa de Medrano, la primera catedrática. De paso os hemos invitado a ir a una exposición y recomendado un libro. Un libro. Todo completo. Todo completo. Bueno, pues hoy, como la semana pasada, tengo dos propuestas musicales. Pues a ver. Pero hoy sí me podéis pegar. Hoy sí. Bueno. Apaga la luz. Ha saltado ya solita. A principios del siglo XIV, en la muy vieja Suiza existió un arquero que en aquel entonces y hasta hoy todo el mundo admiró. Puntería tan buena tenía que hasta en un pequeñito alfiler a distancia gran blanco él hacía, muy famoso. Y la otra es esta, que es... Voy a hacer como si no lo hubiera escuchado. Vale. Venga, vamos. Bueno, esta es solo musical, pero el tema es que las dos hablan de Guillermo Tell. La primera es de Alberto Closas. Esta segunda no habla mucho. No, esta es, ya te digo, solo musical. Inspira, sabéis inspira. Que hay una obertura de Guillermo Tell, hay una obra clásica. No sabía yo, pero bueno. Y esto es de la Dodo Scola y es una pieza muy clásica. Casi me gusta más que la otra, ¿eh? Os voy a poner la otra. Otra vez. Es muy cortita, dura 1 minuto y poco. Qué buena idea, A Rafa. principios del siglo XIV, en la muy vieja Suiza existió un arquero que en aquel entonces y hasta hoy todo el mundo admiró. Puntería tan buena tenía que hasta en un... El del Colacao y este eran los mismos, ¿no? Es parecida, es de esa época. El del África Pero tropical, escucha, ¿verdad? tengo una tercera. Espera que voy. Un buen día por frente al palacio. Guillermo Tell no comprendió a su hijo que un día se aburrió de la manzana en la cabeza. Este es muy triste. Este cuenta la historia a su manera. ¿Quién es Dice que el este? hijo salió zumbando, que dijo, ¿a quién disparo yo? ¿Quién es este? Vamos a ver, el de antes era Alberto Closas. No creo que fuese el actor español famoso, pero podría ser. No sé si hay alguna película dedicada a Guillermo Tell en la filmografía española, lo tengo que investigar. Y este es un tal Carlos Varela, que hace una versión libre contando una historia de Guillermo Tell. He encontrado otra canción más que es un cha-cha-cha. Ay, por Dios. O sea que Guillermo Tell da mucho... ¿Vas a ponerla? No, ya no pongo más. ¿no? A mí esta canción lo que me extrae son los chillos. Pero por Dios, ¿pero para qué va a chillar a Guillermo Tell? Que tiene que ser muy guapo. El que está cantando tiene que ser muy guapo. Es una canción en directo. Así que bueno, la dejo un ratillo y ya ir pensando de qué vais a hablar la semana que viene. Que No, te lo Ahora lo decimos. Bueno, pues el hijo de Guillermo Tell que quiere tirar la flecha. Es que la verdad que tiene que ser muy jodido aguantar la manzana mientras que ve la flecha venir. Ahora ven aquí. Cierra Ponte los la ojos, manzana. hombre. Ponte de espaldas. Ponte la manzana. Ay. O pide
o pide como... El otro día me paré un buen rato a ver un cuadro que me impresionó mucho, el fusilamiento de Torrijos. En general, Torrijos, sí. Es un cuadro que dice mucho más... Es un pedazo de cuadro, es una exageración. Es una pared Sí. enorme. Sí. Pero se ve ahí, allá hay unos muertos, otros que piden que les tapen los ojos, otros Y otros que que no. niegan, otros... Sí, hay mucha historia ahí y Ujú. es uno de los cuadros importantes en el Prado, yo creo. Sí. Aparte del Jardín de las Delicias, de las, Sí, sí. las Meninas, impresionante. Ujú. Hacía mucho que no lo Que no lo y lo he veía. releído, lo he revisto y es un... Velázquez es un adelantado a sus tiempos, es una maravilla. Es un crack. Es el único pintor, yo creo, en el mundo que ha sido capaz de dibujar, de pintar, de conseguir el aire, el ambiente en una habitación. Eso hay que fijarse en las Meninas. Ujú. Bueno, que me enrollo. Muy bien. Diré. ¿Me dejas alucinado? Encantado. Venga, ¿de qué? No sé, tú te das cuenta que estás hablando y yo estoy terminando ahí. Límpiate la baba. Bueno, que... ¿De qué hablamos la semana que viene? Pues yo Bueno. sabéis que hubo un futbolista brasileño que tenía el pie muy chiquitín, era médico. Sí, Garrincha. No, Sócrates. Ah, también. Sócrates. Garrincha tenía... Sí. ¿Era bien chiquitino? Sócrates era, Sí, decían que tenía el pie era chiquitín. famoso porque tiraba los penaltis de tacón. O alguna vez lo tiró. Yo eso ya no lo sé. Sí. Bueno, pues no voy a hablar de ese, voy a hablar del Sócrates. El griego. El griego, el filósofo. Bueno, el filósofo Ese. también tiraría de tacón. Yo qué Ya sé. no lo sé. Porque jugaba al fútbol seguro. Claro que sí. Bueno, pues vamos de filosofía, ¿no? Sí. Sócrates, Platón y Aristóteles. Pues escucha, vamos a empalmar porque yo voy a hablar de un libro de mitología griega. Anda. Un libro del siglo XIX. Mira. También, mitología griega, hay grandes personajes griegos que también se escribió en la época de la semana pasada y que también pues, resulta muy curioso cómo explican la mitología y cómo hablan de ella en este caso, para aprenderla como historia. Pues yo os invitaré a una excursión en el tiempo a un sitio aquí cercano, al Nuevo Baztán. Invito a iros nos iremos al siglo XVIII, a una ciudad creada, un pueblo creado de la nada como modelo de nueva industrialización, de reformismo de los Borbones, de eso de principios del siglo XVIII. Recordemos a la figura de Juan de Goyeneche, que fue el que tiró para adelante con este nuevo Baztán. Y las fábricas que empezó Las dónde- reales dónde- fábricas de dónde- tapices, de bronce, Exactamente. de varias cosas. ¿Dónde está eso? Madrid. En Madrid, exactamente, entre Madrid y Guadalajara, por Loeches, por ahí. Ajá. Sí, está por ahí para echar una mañana. Pues vamos a tener que echar otro viaje para allá. Sí. Pero eso ya será la semana que la viene. semana que viene. Así que, don Juan, don Joaquín, Rafa. Rafael, Juan hasta Carlos, la próxima, que ya Rafael, estamos Joaquín. la Navidad. finales de Navidad, ya nos vemos casi, no el año que viene, pero casi. 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 Venga.